esta parte de la clase está destinada a que veamos las hepatopatías, o sea, continuamos con las hepatopatías y vamos a ver ahora las focales. Y como ya dijimos esta mañana, esta parte de este encuentro está en manos de la doctora Ana Rocci, que, que por si no se dan cuenta, es amorosa y está nerviosa, pero pronto se va a relajar y todo va a fluir. Ana Rocci es médica veterinaria de la UBA, es especialista en ultrasonografía, egresada de nuestra especialidad, es diplomada en radiología también, lo cual se complementa mucho. Es docente de la cátedra de diagnóstico por imágenes de la FACU y miembro del servicio hace algunos años, no importa cuántos, muchos, eso sí. Es docente de la especialidad y es tutora instructora de la parte práctica y tutora de tesinas. Eh, bueno, y tiene una vasta experiencia en ecografía y radiografía, porque también desarrolla, más allá de su trabajo en la FACU, en su trabajo privado, se dedica a las imágenes también. Así que ella es una excelente docente, eh, muy concienzuda, y bueno, van a ver que es muy agradable escucharla eh, durante sus clases. Así que bueno, dicho lo cual, Anita, Bueno, dale. Bueno, acá hecha esta estamos. súper presentación, voy a empezar. Y una cosa más, Ah, así como a Ellen, dale. Ana, le parece mejor que enciendan los micrófonos en el momento en el que surge la duda, así también es más dinámico, ¿sí? Eh, bueno, así que si surgen dudas, encienden el micrófono y Anita las va a responder, ¿sí? Bueno, y arrancamos. Bueno, dale. Bueno, vamos a hablar de patopatías focales, como dijo Gaby. Y antes de empezar con la clase, tenemos que saber que a medida que hay mejoras tecnológicas en cuanto a nuevos equipos, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder poner en evidencia mayor cantidad de lesiones focales, cada vez más pequeñas, cada vez con mayor poder de resolución por parte de nuestros equipos. Sepan que las lesiones focales son muy variables entre sí y en el tiempo. Entonces esto lo vamos a repetir varias veces, que es muy importante el seguimiento de estas lesiones para poder intentar arribar al diagnóstico. Y a veces también las lesiones focales están asociadas con patologías difusas de base, lo cual también complica el diagnóstico. Pero vamos a tratar de hacer todo bastante ameno para que ustedes por lo menos se lleven una idea de las principales lesiones focales hepáticas. Bueno, la clase yo la estructuré así. Vamos a hablar de generalidades, después vamos a tratar de caracterizar cada una de las lesiones focales por separado. Ya está Después viniendo. vamos... Ah, hay un micrófono abierto. Ahí va. Bueno, después lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los avances que hay en materia de ultrasonografía. Hacemos un repaso y las conclusiones. O sea, cada vez que vean esta mano del gato es porque vamos a ir, digamos, avanzando en las partes de la clase. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para abordar el hígado, el transductor que más utilizamos es este transductor que es microconvex, que tiene un cabezal amable que permite explorar el hígado y hacer cortes en forma de abanico, sagitales, transversales, coronales, ¿sí? Si tuviéramos un animal, digamos, de mayor porte, por ejemplo, un dogo de Burdeos, bueno, trataremos de usar un convex y no un microconvex que trabaja, como ustedes saben, con menores frecuencias, mayor profundidad y un poquito menos en cuanto al poder de resolución. Y el lineal es el que menos usamos porque no es muy amable para abordar el hígado, no es tan fácil de meter, ¿no?, en el abdomen de nuestro animal.
Pero bueno, si hubiera alguna lesión o algún animal de talla muy pequeña, tuviéramos un cabezal un poquito más angosto que este que estamos viendo acá, un animal de talla muy pequeña o una lesión muy superficial, sepan que se podría llegar a utilizar porque, como ustedes saben, trabajan con mayor frecuencia, menor profundidad y mejor poder de resolución. Bueno, yo les puse esto como para hacer un breve recordatorio de los abordajes, ¿no? La marca del transductor está hacia la cabeza del paciente. Este paciente está en decúbito lateral, en decúbito lateral derecho, o sea que apoya su hemiabdomen derecho en la camilla, y nosotros colocamos el transductor retrosifoideo y hacemos movimientos en abanico. Cuando movemos el transductor hacia la izquierda, nos encontramos con el lóbulo lateral izquierdo del hígado. Después vamos desplazando el transductor hacia la derecha y ya nos va a aparecer la vesícula biliar. La idea de esto es, bueno, que ustedes sepan que hay que pañar todo el hígado, ¿eh? Después seguimos con el mismo abordaje, y esto es muy difícil de ver, pero esta lengüeta pertenece al proceso papilar. Y el proceso papilar tiene que ver con los lóbulos de la división derecha del hígado, pero es una lengüeta que se desplaza hacia la izquierda, se ubica entre la vena cava caudal y la vena porta, y la localizamos acá, bien cerquita de la cara visceral de los lóbulos izquierdos. Esto sería el estómago, y esta lengüeta es el proceso papilar del lóbulo caudado. Entonces, a veces si uno encuentra una lesión focal acá, pongan el diferencial porque puede estar comprometido ese lóbulo y no lóbulos de la división izquierda. Muchas veces también los libros describen que esto se puede confundir con el cuerpo del páncreas. Seguimos. Ahora ya cambiamos de abordaje. Ponemos al animal en decúbito lateral izquierdo, o sea que lo que nosotros estamos mirando ahora son los lóbulos derechos. Hacemos un corte coronal, que es por el costado del paciente, por arriba de las costillas, entre los últimos espacios intercostales, y lo que logramos es una buena visualización de la vesícula biliar. Fíjense acá el refuerzo acústico posterior que se ve por ser una estructura con contenido líquido. Y desplazamos el transductor un poquito más hacia dorsal y un poquito más hacia craneal, y abordamos el proceso caudado del lóbulo caudado, que abraza de alguna manera el tercio craneal del riñón derecho. A veces lo podemos visualizar con más facilidad, a veces con menos. Párense sobre las costillas, que ahí lo van a poder ver, ¿eh? Bueno, y otro abordaje que podemos hacer también para poder ver el hígado es colocar al animal en decúbito dorsal. La marca del transductor la pueden poner hacia la derecha y van abanicando, digamos, se ponen bien retrosifoide y abanican hacia craneal y hacia caudal todo el hígado. Acá ven la vesícula biliar y acá ven la vena hepática que drena el lóbulo medio derecho y la vena hepática que drena el lóbulo caudado, que abrazan de alguna manera la vesícula biliar. Entonces acá tienen otro abordaje para no olvidarnos nada cuando revisamos un hígado. Bueno, ¿cómo ayudaríamos al clínico? Porque bueno, para eso hacemos la ecografía y está bueno hacer una ecografía clínica, digamos, que podamos ayudar, ¿no? Bueno, a esto que yo me imaginé por darles un camino con un diagnóstico definitivo. Bueno, el informe tiene que ser claro, tiene que transmitir con claridad los hallazgos que nosotros vemos para justamente esto, ¿no? Poder ayudar. Entonces está bueno que hablemos del compromiso. ¿Qué grado de compromiso tienen estas lesiones focales hepáticas? ¿Qué porcentaje de nuestro hígado está afectado? ¿Dónde se localizan? Intentar categorizar de la mejor manera la localización de las lesiones. Bueno, ver cómo son estas lesiones, ¿eh? Para eso utilizamos el modo B, podemos ayudarnos con Doppler, y bueno, hay métodos nuevos que después por ahí vamos a hacer una breve mención, que son la utilización de contrastes con microburbujas y la elastografía.
Después tenemos, por supuesto, también a disposición ahora métodos con mayor resolución de contraste, que evitan superposición de estructuras y que pueden localizar muchas veces con mayor precisión lesiones focales, como son la tomografía y la resonancia. También tenemos la posibilidad de hacer prácticas intervencionistas, tanto con eco, como con tomo, como con rezo. Entonces podemos hacer punciones diagnósticas y punciones evacuadoras. Y bueno, muy, muy importante para todo lo que es hepatopatías focales es poder hacer un seguimiento. Esto que les hablé recién, establecer el grado de compromiso, no es lo mismo, digamos, el compromiso hepático con esta pequeña lesión focal que está en la cara visceral del lóbulo lateral izquierdo, cerquita del estómago, que el compromiso de esta lesión focal, que ya es como un patrón masivo del parénquima hepático. Entonces, esto está bueno que lo vuelquen en el informe. Si es una pequeña lesión focal, dónde está ubicada, o si es una gran lesión focal, qué compromiso tiene el parénquima. Bueno, yo les puse esto porque está bueno a veces hacer un recordatorio. Esta es una radiografía de abdomen con un abdomen normal. Sepan que la radiología evalúa siluetas. No sabemos qué está pasando acá dentro de esta silueta, porque en teoría la vemos absolutamente normal. Esto que ven acá es el lóbulo lateral izquierdo del hígado. Si yo les pongo una ecografía, acuérdense que se invierte la imagen en la pantalla, esta lengüetita que está acá es esto, pertenece al lóbulo lateral izquierdo del hígado. Si tuviéramos una lesión focal a este nivel, seguramente la vamos a ver con la ecografía, no con la radiología. Por eso es que es tan importante y se complementan tanto los dos métodos de diagnóstico. Ustedes cualquier cosa me preguntan y bueno, y lo hacemos más dinámico, como dijo Abby, abran el micrófono y yo con gusto voy respondiendo. Bueno, ¿qué le pasa a este hígado que les puse acá? Nosotros vemos siluetas por radiología, vemos un desplazamiento caudodorsal del eje gástrico y pensamos que le está pasando algo en relación al área de proyección hepática. Y bueno, este es el mismo paciente, es Chiqui, que lo que tenía era un hígado lleno de nódulos, con alteración de contornos, una hepatomegalia, que lo que hacía era desplazarnos el eje gástrico, y bueno, y la ecografía pudo identificar estos nódulos en el parénquima. Bueno, cuando ustedes hagan el informe, aparte del porcentaje de compromiso hepático, intenten establecer la localización dentro del hígado. Y está buenísimo que hablen de masas o de nódulos de división izquierda, de división derecha o de división central. Si fuesen de división izquierda, los localizaríamos o comprometerían el lóbulo lateral izquierdo y el lóbulo medial izquierdo. Si fuesen masas o nódulos que comprometen división central del hígado, los veríamos a nivel del lóbulo cuadrado y a nivel del lóbulo medial derecho. Y si fuesen masas de división derecha, esas son las centrales. Y las derechas son lóbulo lateral derecho, lóbulo caudado, con sus dos procesos. Acuérdense, el proceso caudado está ahí abrazando el polo craneal del riñón derecho, y el proceso papilar que se nos va para la izquierda. Acuérdense que se podía confundir con el cuerpo del páncreas y que estaba muy cerquita de la cara visceral del hígado cuando lo abordamos en corte subsifoideo y el pacientito el decúbito lateral derecho. Bueno, y como el gran trofismo de nuestros animales domésticos es izquierdo, los lóbulos de división izquierda son en general más voluminosos y esto facilita la visualización de lesiones focales con mayor precisión. Este trabajo habla de eso, ¿no? Que las masas solitarias de división izquierda fueron mucho mejor identificadas o mucho más precisa su localización que las masas que se encontraban en la división central o en la división derecha.
¿eh? Y que cuando había alguna patología difusa asociada o muchos nódulos, era como más difícil identificar, digamos, estas lesiones focales. Además, sepan que las cirugías, cuando se realizan cirugías, es mucho más complejo eh, sacar lóbulos de la división central y derecha por la cercanía que tienen fundamentalmente a la vena cava caudal, o sea, es todo más complejo. Es mucho más fácil todo lo que se hace en los lóbulos de división izquierda. Además de individualizarlos correctamente, es mucho más fácil quirúrgicamente abordar esos lóbulos, ¿no? Bueno, y esto lo puse porque está buenísimo también cuando ustedes tengan que hacer el informe. Entonces ustedes dicen, ¿qué grado de compromiso tiene el parénquima hepático con estas lesiones focales? Después las intentan localizar en qué división están. Y dentro de la división está bueno que ustedes hagan esto. Digan si la ubicación está central dentro de la división lobar izquierda. Fíjense que esto es lo izquierdo, este es el vaso, este es el estómago. Está central dentro de lóbulos de división derecha. Acuérdense que este es el proceso caudado, del lóbulo caudado del hígado, acá está el riñón derecho. O si se ubican periférico en el lóbulo, esto también ayuda, porque ayuda también a que ustedes después las puedan controlar. Y también pueden utilizar la marca de esta lesión focal se encuentra cercana a la interfaz diafragmática, por ejemplo. Esta lesión focal se encuentra cercana a la cara visceral del hígado, por ejemplo. Esta lesión focal se encuentra ventral a la vesícula biliar. Y acá tenemos otra, esta lesión focal se encuentra cercana a la vena cava caudal. Entonces ayúdense con estas marcas para poder individualizar mejor las lesiones y darles al clínico o a sus colegas que tengan que controlar una ubicación. Bueno, ahora que ya vimos el grado de compromiso y cómo ubicarlas dentro de las divisiones lobares del hígado, veamos un poco la caracterización de las lesiones. El poder de resolución aproximadamente tiene que ver con el tamaño, que son 5 milímetros, ¿no? Ajustamos bien la frecuencia y el foco y podemos definir una lesión focal. Siempre vamos a poder ver mejor una lesión que sea un quiste que un nódulo iseocoico, porque evidentemente el nódulo iseocoico se parece mucho al tejido circundante. En cambio el quiste es anecoico y lo podemos diferenciar bien. Y muchas veces los artefactos que son, digamos, todo lo que cuando el ecógrafo se equivoca en nuestra exploración genera esta clase de artefactos, como el refuerzo acústico posterior, como la sombra acústica, como las bandas laterales. Todos los artefactos son muy valiosos para poder identificar lesiones focales. Para poder estudiarlas un poco, las podemos mencionar como cavitarias, nodulares o mixtas. Acá les muestro una lesión cavitaria que básicamente tiene un contenido anecoico y es una cavidad que está dentro del hígado, esto es un absceso. Después les muestro otra lesión que es nodular, fíjense cómo la vasculatura está rodeando al nódulo, un nódulo ecogénico sólido. Y bueno, y estas las categorizaríamos como mixtas cuando tienen componente cavitario y componente nodular. Todo esto ténganlo en cuenta más que nada para enriquecer el informe. Y ahora, acá viene la mano del gato, vamos a ver cada una de las lesiones focales por separado, como para que ustedes tengan una idea de cómo identificarlas. Y bueno, las lesiones focales tienen que mostrarse, digamos, tienen que dejar verse para poder identificarlas, ¿no? No, a veces no es tan fácil, porque se parecen mucho entre sí. Entonces por ahí, qué sé yo, les doy un ejemplo, un absceso a veces comienza como un foco hipoecoico en el hígado y termina siendo una lesión cavitaria, pero para eso necesitamos un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Bueno.
¿Qué lesiones focales vamos a estudiar? Quistes, abscesos, hematomas, necrosis focal, y dentro de la necrosis focal vemos cuando se tuerce todo un lóbulo, que es una torsión lobar. Vamos a ver cómo se ven los granulomas, las mineralizaciones, la presencia de gas, otros, les voy a mostrar unos parásitos que invaden el hígado, hiperplasia nodular benigna y neoplasias. Ahora vamos a ver cada uno de estos y después ya vamos a toda la parte de avances. Quizá cuando llegamos acá a hiperplasia nodular benigna, si ustedes quieren, hacemos un pequeño descanso y dejamos hiperplasia y neoplasias para después, me van diciendo ustedes. Bueno, los quistes. Los quistes se pueden encontrar en cánidos y felinos. A veces son un hallazgo y a veces son sintomáticos. ¿Cuándo son sintomáticos? Sí, cuando empiezan a reemplazar parénquima sano, cuando comprimen, cuando se infectan. Acuérdense que hay quistes congénitos, en los persas, en los exóticos, bueno, se describen también en el West Highland. Y bueno, también hay quistes adquiridos, ¿no? Que no tienen un epitelio en sí, sino que su cápsula es fibrosa y se llaman bilomas o pseudoquistes, y se generan en el exterior del tracto biliar y son productos de trauma, inflamación, neoplasia. Bueno, y así veríamos un quiste y ahora vemos cómo lo describimos. Son lesiones focales redondeadas, con paredes delgadas y definidas, un contenido anecoico que genera esto que es el refuerzo acústico distal. Tienen bandas laterales, que es este artefacto de refracción. El parénquima circundante en general, para poder identificarlo bien, bueno, acá en este caso lo vemos normal, y nos permite ver bien el quiste. Pueden ser solitarios o múltiples. Y ahora les voy a mostrar por qué múltiples quistes muy chiquititos, por múltiples interfaces reflectantes, a veces crean una imagen que parece una estructura sólida, pero no es una estructura sólida, son quistes muy chiquititos, menores de 1 milímetro. Y después van a ver que los quistes también se pueden complicar. Entonces vamos a ver paredes irregulares, engrosadas, septos, celularidad, detrito. Ahí les muestro. Este es un quiste simple, este es con el equipo nuevo que adquirimos en el servicio, que la verdad tiene un excelente poder de resolución. Fíjense este quiste, cómo se ve bien el refuerzo acústico posterior. Bueno, esta es una imagen de un ecógrafo un poquito más viejo, donde hay múltiples quistes. Esto es lo que yo les digo. Estos son todos quistes chiquititos. Lo que pasa que como las paredes de los quistes están muy juntas entre sí, y bueno, nos dan como esta imagen que parece una estructura sólida, pero en realidad son múltiples interfaces reflectantes, que nos crean esta imagen que parece algo sólido y en realidad son muchos quistes juntos. Y acá les pongo la imagen de un quiste complicado, que es un quiste que tiene algunas bridas, algunos septos en el interior. Bueno, acuérdense, esto lo vamos a repetir en todas las clases, lo importante de los exámenes seriados, cuando hay estructuras quísticas, si nosotros lo evaluamos con Doppler, por supuesto que el contenido del quiste no va a captar la señal, ¿no? Y los quistes se pueden aspirar, se pueden drenar, se puede hacer citología y cultivo. Bueno, y ahora, si les parece, hablamos de abscesos, que pueden ser espontáneos, que pueden también producirse por infecciones. Y acuérdense que los felinos son un poquito más esquivos en mostrar los signos clínicos. Muchas veces en lugar de hipertermia pueden estar hipotérmicos y hasta con enzimas hepáticas normales, ¿no? Siempre es más difícil poder digamos, evaluar a los felinos. Son más escondedores de todos los que son los signos clínicos.
Yo acá les puse, bueno, algunos trastornos asociados a quistes, después es para que ustedes más que nada lo tengan. Bueno, y como vemos, a los quistes son redondos o ovalados, en general a los abscesos son redondos o ovalados, pueden ser regulares o irregulares, deformantes de acuerdo al tamaño, y acuérdense que tienen un centro anecoico. Este centro puede tener celularidad adentro, dan refuerzo acústico posterior, porque esto es líquido. Pueden tener sombra acústica, porque pueden estar mineralizados, pero lo más importante que por ahí nos hace pensar que es un absceso es la presencia de gas. Y estas paredes medio engrosaditas e irregulares en el interior tienen que ver con todo el tejido de granulación. Acuérdense que cuando hay un absceso, en general encontramos otras cosas en el abdomen, ¿no? Como efusión, como linfadenopatía y como muchas veces reacción o esteatitis de la grasa regional. Acá lo veríamos en relación a los lóbulos izquierdos y acá en relación a los lóbulos derechos. Este es el duodeno. Bueno, es como una sintomatología bastante florida cuando uno encuentra un absceso, ¿no? Acá les muestro cómo se vería. Este es un caso de la doctora Rodríguez, en un paciente con infecciones urinarias recurrentes, pero fíjense que dentro del hígado veíamos esta estructura cavitaria con una pared, que esto es tejido de granulación, y todo el contenido anecoico particulado. Acuérdense que se caseifica muchas veces, microorganismo comúnmente hallado Escherichia coli dentro de los abscesos. Esto es del libro y era un absceso en el lóbulo cuadrado. A ver si puedo. Bueno, este es también, a este paciente se habían sacado una radiografía y fíjense esta imagen radiolúcida en área de proyección de la silueta hepática, los contornos del hígado redondeados. Y bueno, era un caso de la doctora Oribe que se hizo ecografía, y lo que muestra la ecografía en este caso, por ahí no se llega a ver bien la cavidad, pero se ven las reverberaciones por gas. Fíjense que son estas líneas de intensidad decreciente, hiperecoicas, paralelas que van bajando, y bueno, esto indica la presencia de gas. Y por supuesto, también era un absceso hepático. Bueno, y el otro día, hace poquito, vino a mi consultorio un paciente muy deprimido, con mucha signología clínica, y bueno, le hago la ecografía y me encuentro con esto es parénquima hepático, esto es gas, y toda esta imagen de reverberación. Acá les muestro otra. Fíjense. Y bueno, bien podría pensar yo que esto puede ser un absceso hepático. Yo después le saqué una radiografía y fíjense que en área de proyección de la vesícula biliar veo esta imagen radiolúcida de gas. Veo este triangulito de gas libre. También, digamos, hice una ventrodorsal como para ver bien que el gas estuviera en área de proyección de vesícula biliar. Y bueno, era una colecistitis enfisematosa. Piensen que el gas, las reverberaciones de gas nos tapan todo lo que hay abajo. Entonces es bastante difícil a veces poder ver bien qué es. Pero el gas ya nos hace pensar que hay aire y que puede haber infección. Bueno, ahora vemos otra lesión focal, que son los hematomas. Puede provocarse por traumas, puede provocarse por, digamos, alteraciones de la coagulación. Al principio es hipoecoico, pero después es ecogénico, de hemorragia aguda, y después se va organizando el hematoma, hay una mezcla de componentes sólidos y líquidos, y después se llena todo de tejido de granulación. Entonces, en este caso también, si nosotros sospechamos de eso,
bueno, hay que hacer seguimiento. No queda mucha opción si contamos con la ecografía solamente, ¿no? Bueno, después de ver el hematoma, veamos la necrosis focal. La necrosis focal puede ser espontánea o puede responder a alguna agresión química, vírica, inmunomediada, tóxica, a neoplasias. Y en general lo vemos como una lesión hipoecoica y lo más importante, ligeramente heterogénea y avascular. Acá fíjense que van a ver con unas pequeñas líneas hipoecoicas paralelas, que eso muchas veces o es estroma y vasos girados o son las paredes de los vasos sanguíneos. Esto es un infarto en el lóbulo hepático. Acá también tenemos otra imagen de infarto. Acuérdense que en general es avascular, no capta la señal Doppler. Es el mismo mecanismo, hay una licuefacción necrótica del contenido porque las células se mueren. Es una imagen irregular, hipocogénica, vascular. Bueno, por supuesto que hay que controlarlo. Y un ejemplo ya de una necrosis más grande es cuando se tuerce un lóbulo hepático. Esto está bastante más descrito en caninos que en felinos, prácticamente creo que hay solo un reporte, y son infrecuentes, pueden ser idiopáticos porque se aflojan los ligamentos que sostienen o de soporte hepático, lo describen también por neoplasias, por traumas. Bueno, se dan en general en caninos de razas grandes y afecta generalmente al lóbulo medio y lateral izquierdo. Y bueno, en general es una masa bien heterogénea. Pueden encontrar líquido libre, pueden encontrar esto del estroma y los vasos girados, que son estas múltiples líneas hiperecoicas paralelas, y hay presencia de trombos, no pinta, o sea, no toma el color cuando lo insonamos con Doppler. Esta es una imagen de una necrosis por una torsión lobar en un canino, fíjense lo heterogénea de la imagen. Y esta por ahí acá no se ve muy bien, pero esto bien podría ser un trombo, se ven como ecogénicos, como formaciones ecogénicas intraluminales. Este era un caso de un golden hembra de 7 años que robaba basura. Este es un reporte de un libro, ¿no? Pero le pudieron hacer una radiografía y lo que veían es esta imagen muy indefinida, un aumento de radiodensidad caudal al estómago, un desplazamiento de las asas del intestino también hacia caudal. Bueno, raro, no sabían qué era, si era una neoplasia, si era una pancreatitis, y deciden eutanasiar al paciente. Y lo que ven es que había habido una torsión del lóbulo medial izquierdo. En las torsiones se enlentece, digamos, la circulación, esto predispone a la formación de trombos, y bueno, es lo que encontraron, digamos, el lóbulo medial izquierdo aumentado de tamaño, con contornos redondeados, y bueno, y torcido. Bueno, ahora vemos los granulomas. ¿No? Bueno, las etiologías pueden ser infecciosas, tanto bacterianas, micóticas, virales. Pueden también formarse granulomas por cuerpos extraños. Y ahora les voy a mostrar las imágenes porque son bastante característicos, por lo menos podemos intentar caracterizarlos y dar un ideal clínico de que pueden ser granulomas, ¿no? Son nódulos redondeados, de contornos definidos, hiperecoicos y homogéneos. Y pueden tener sombra. Acá está un cuadrito donde tienen todas las posibles causas de granulomas hepáticos, infecciosas y no infecciosas. Después esto lo pueden revisar. Pero bueno, yo lo que quiero que les quede a ustedes en su cabeza es grabada la imagen de cómo se verían los granulomas. Se empiezan los macrófagos se empiezan a transformar, se hacen, digamos, se empiezan a confluir, se
células epitelioides multinucleadas, y lo que hacen es tratar de fagocitar, digamos, el agente etiológico, ¿eh? Pero son así, se ven así los piogranulomas. Son bien característicos, son múltiples, hiperecoicos, y bueno, comprometen generalmente, digamos, gran parte del parénquima. Acá hay otra imagen de granuloma. Este es un felino con PIF. Sí. No, en general no. En general no. Se ven como este tipo de lesiones, ¿ves? Es este tipo de lesiones bien hiperecoicas, que responden a un acúmulo de polimorfonucleares, células multinucleadas y el microorganismo ahí adentro. En general, te va a costar que, si vos pones Doppler, que esto tome o capte el color, ¿eh? Los vas a identificar más que nada así, y por ahí hasta solo con el modo BS vas a poder dar cuenta. No, de Perdón, nada. perdón, una consulta. ¿Los Sí, granulomas decime. siempre son múltiples o pueden ser únicos? No, pueden ser únicos. Vos suponete que el animal, nada, de alguna u otra manera migró un cuerpo extraño al hígado. El organismo trata de encapsularlo, y bueno, y ahí no creo que tengas muchos granulomas, ¿me explico? Porque Sí, es sí. solo un cuerpo extraño. Pero bueno, si fuese una patología infecciosa, sí, vas a ver Ok. más cantidad, ¿no? Gracias. Después, no, de nada. Mira, después otro tipo de lesiones focales son las mineralizaciones. Que bueno, las mineralizaciones pueden ser coleritiasis. Las coleritiasis se forman porque hay éstasis, infección, inflamación. Pueden ser distróficas, que se mineraliza un parénquima que está un poco desvitalizado. Se ven en procesos benignos como hematomas y granulomas, o en malignos como neoplasias. Y la caracterización ultrasonográfica es que son focos hiperecoicos con sombra acústica. Acá les muestro. Acá hay vasculatura, y esta es la vía biliar, y ahí tienen mineralizaciones. ¿Sí? Les muestro otro pacientito. Acá. Otra vez, fíjense, las mineralizaciones, cómo emiten la sombra acústica posterior, bien marcada. ¿Eh? Es más que nada para que ustedes se lleven pantallazo de cómo se ven las distintas lesiones, ¿no? Después, a veces en un mismo paciente pueden coexistir varias. Por ejemplo, este tiene una neoplasia hepática con un foco de mineralización adentro. ¿Mm? Y esto es una mineralización de vías biliares, donde ven múltiples puntitos, imágenes puntiformes, hiperecoicas con sombra. Esta es una patopatía crónica de un Shih Tzu, este es del libro, pero fíjense cómo se ve en la radiología, que son imágenes con radiodensidad mineral en área de proyección hepática, y cómo lo ve la ecografía, que son interfaces hiperecoicas con sombra acústica. Cómo se complementan ahí los dos métodos. Bueno, y algo que nos puede confundir, que a veces se parece mucho a las mineralizaciones, pero el artefacto es distinto. La mineralización emite sombra acústica posterior, y el gas, el artefacto que hace produce un artefacto de reverberación. Esto es gas en la vía biliar. Podemos encontrarlo después de una cirugía o como consecuencia de procesos infecciosos. Hay un trabajo que intentó diferenciar si el gas estaba en la vía biliar, estaba en el parénquima o provenía de la circulación portal. Muchas veces cuando hay cirugías, bueno, puede haber gas en los vasos porta, y esto puede llegar al hígado, por supuesto. Entonces, es muy difícil poder decir, digamos, si está en la vía biliar, si está en la circulación portal. En parénquima, si vemos una lesión focal por ahí, a veces es más fácil, ¿no? Si hubiera
gas, por ejemplo, adentro de un absceso. Pero los que viajan así, como imágenes puntiformes, lo que dice, hay un trabajo que dice que si nosotros lo vemos desplazarse hacia el hilo hepático, probablemente este gas esté en la vía biliar. Y si nosotros lo vemos desplazarse hacia la periferia del hígado, probablemente esté en la circulación portal. Pero es muy difícil. Fíjense con que son múltiples imágenes hiperecoicas, que, digamos, el artefacto que provocan es el de reverberación. Bueno, esta es una imagen de una hepatitis enfisematosa, un poco lo que ya habíamos visto cuando les mostré los abscesos hepáticos y la colecistitis enfisematosa. Bueno, la presencia de gas que la muestra muy bien la radiología. Ustedes se pueden ayudar cuando la tienen a disposición, ¿no? Bueno, y acá vemos otro tipo de lesión focal, que en este caso está buenísima esta imagen, que son cortes longitudinales y transversales del dioctofima renal. Acuérdense que lo vemos en los riñones, fundamentalmente en el riñón derecho, fundamentalmente en machos, pero este parásito, la hembra, que es más larga, hace migraciones somáticas y puede llegar al hígado. No es muy frecuente, pero bueno, son muchos años de ver ecografías y de haber trabajado con esta doctora, y bueno, y me cedió esta imagen que está muy buena. Sí, y es muy difícil de diferenciar, pero fíjate que parecía que se está metiendo en el parénquima, ¿eh? Vos fíjate, el dioctofima se come el parénquima renal. Cuando ustedes evalúan un paciente que tiene dioctofima, en general, cuando ya lo vemos y lo podemos identificar, el riñón prácticamente es una cápsula, y adentro de la cápsula, o sea, el riñón vemos solo la cápsula, y adentro de la cápsula lo que ven son todas imágenes así redondeadas, que son los cortes transversales del parásito. Por supuesto, después le sacan el riñón. Pero sí, se tiende a meter en el parénquima, invade el parénquima y compromete el parénquima. Así que es muy probable que esto esté todo dentro del hígado. De nada. Bueno, no sé si quieren que hagamos un pequeño descanso o arrancamos con hiperplasia nodular, no sé, Gaby. Dale, me agarraste masticando una galletita. Bueno. ¿Prefieren hacer un descansito ahora? Después hacemos hiperplasia nodular benigna, todas las neoplasias. Vemos un poco de avances, el repaso y las conclusiones. Bueno, si quieren 10 minutitos, ¿te parece? Sí, como quieran ellos. En realidad dicen, acá los alumnos dicen sigamos. Dale. Bueno, seguimos, dale. Yo no tengo problema, ¿eh? Listo, sigo con la galletita. Dale, sigo con la galletita. Bueno, hablemos de hiperplasia nodular benigna. Es una lesión súper frecuente en caninos fundamentalmente. Bueno, en felinos no se describió el aspecto ecográfico en general, pero en caninos sí es bastante frecuente. Afecta a caninos de edad avanzada, desde los 6 hasta los 14 años describen los libros, y lo que son nódulos de hepatocitos. Esos hepatocitos, algunos pueden estar vacuolados. Estos hepatocitos se hipertrofian y se hiperplasian y generan nódulos, y pueden comprimir el parénquima circundante. En general no hay mucho componente fibrótico, y se ubican en cualquier lado dentro de los lóbulos. Pueden adoptar diferentes tamaños, pero vamos a tratar de mostrarles lo que más se ve y lo que más podemos decir. Bueno, este paciente es un paciente añoso y yo veo esto en el hígado. Bueno, pongo como primer diferencial una hiperplasia nodular benigna. Son nódulos hipoecoicos, también pueden ser hiperecoicos, de acuerdo al contenido de estos hepatocitos, cómo estén vacuolados estos hepatocitos.
Y bueno, en un preparado se ven así, y adentro del hígado con el ecógrafo los vemos así. Hipoecoicos sólidos, pequeños, múltiples. También los podemos ver hiperecoicos, sí. Sí, están vascularizados. Después, cuando veamos la parte de avances y la parte de Doppler, en general, los nódulos de hiperplasia benigna, vos los insonás con Doppler y a veces pintan y a veces no pintan, captan o no captan el color. Es variable. Pero sí, sí estarían vascularizados. Pero no es como los adenomas por ahí que captan más el color. Después les voy a mostrar a lo último algunas consideraciones de esto, ¿no? Pero no significa, vos por ahí estás insonando al paciente, le pones Doppler a esta lesión y quizá no pinta nada, o quizá pinta un poquito. No, es bastante variable la vascularización en las hiperplasias nodulares. Así que, nada, vos describirlos igual, aunque no pinte, si te parece que podría ser una hiperplasia nodular por todo esto que estamos hablando, ponelo. A veces son más grandes, a veces son un poquito más heterogéneos. Pero bueno, acá están todas las características, ¿no? Lo que tienen que saber de las hiperplasias nodulares, que son pequeñitas como mostré acá, o pueden ser un poco más grandes. Estas son bien características y esta también. Acá ya son un poco más grandes, bueno, ya pueden dar lugar a poner otro tipo de diferenciales, pero sepan que puede haber hematomas dentro de un nódulo grande de hiperplasia benigna. Puede haber lesiones diana. Las lesiones dianas son frecuentes en las metástasis y características de las metástasis, pero se describe que quizá podría llegar a haber alguna lesión diana y ser una hiperplasia nodular benigna y no una metástasis. Y de lo que se habla es que la citología en realidad no confirma la hiperplasia nodular, pues se parece mucho a adenomas o a carcinomas diferenciados. Pero sí, si vos haces una citología y la célula tiene un alto grado de anaplasia, vamos a pensar que es una neoplasia, ¿no? O sea que la hiperplasia nodular es difícil de confirmar, no se parece mucho a los adenomas y a los carcinomas diferenciados. Y este es un ejemplo de esto. Este era un paciente que vino al consultorio, que lo punzamos, tenía una masa en el hígado, y hicimos varias punciones, me acuerdo, y también tenía un nódulo en el riñón, ¿no? Pero en el hígado la punción nos dio sospechoso de neoplasia epitelial diferenciada y un signito de hiperplasia. Esto se los pongo para que sepan que es muy difícil de diferenciar. Si estas células me hubieran dado neoplasia, ya está, digo, sí, esto es una neoplasia. Pero al haberme dado una neoplasia epitelial diferenciada o una hiperplasia, no lo puedo, digamos, no se pueden diferenciar. Bueno, y en este cuadro clasificamos las neoplasias. Yo les dejo esta clasificación. Se clasifican como neoplasias hepatocelulares. Muchos tienden a poner a la hiperplasia nodular dentro de neoplasias hepatocelulares, esto que vinimos hablando recién. Bueno, tienen colangiocelulares, carcinoides hepáticos y hepatoblastomas, mesenquimáticas, hematopoyéticas y metastásicas. Bueno, esto es importante. Las neoplasias metastásicas son más frecuentes en los caninos, y en general el de mayor presentación es el linfoma. Piensen que el hígado recibe toda la sangre de la circulación portal, que tiene que ver con el drenaje del hígado, del tracto gastrointestinal, del vaso. Bueno, entonces es asiento generalmente de infiltraciones metastásicas. Y en los caninos el linfoma es el de mayor presentación, como les dije. En los felinos los tumores primarios son más frecuentes que los metastásicos. Y bueno, como en una neoplasia tienen aspectos ecográficos muy diversos y muy variables. Lo que voy a tratar de hacer es mostrarles las más representativas, como para que ustedes se lleven algo en su cabeza, porque como todo se parece tanto, es a veces
difícil de hacerse una idea clara, ¿no? Entonces, si nosotros estamos evaluando un hígado y vemos una lesión focal o una imagen de masa y vemos lesiones diana, que son estas lesiones en ojo de buey, con el centro hiperecoico y el halo hipocoico, podemos pensar en una metástasis. Es una característica de malignidad. Acuérdense igual que en hiperplasias nodulares benignas podríamos llegar a tenerla, pero bueno, son mucho más, digamos, representativas de las metástasis. También como característica de malignidad influye el tamaño. Si son lesiones grandes, mayores de 3 centímetros, podemos pensar que podrían también ser una característica que nos indique que es un proceso maligno. Y que haya líquido libre, que haya efusión peritoneal, también. Estas son las lesiones diana, grábenselas, que es el centro hiperecoico y el halo hipocoico alrededor. Y cuando uno ve esto, que hay líquido libre y un patrón masivo, bueno, un tamaño mayor a 3 centímetros, bueno, nos inclinamos en pensar que esto puede ser una lesión maligna. Entonces, acuérdense, características de malignidad: lesiones diana, tamaño mayor a 3 centímetros, efusión peritoneal. Bueno, esto es un poco lo mismo. Este trabajo dice que la ecoestructura heterogénea, el tamaño mayor a 4 centímetros, la trombocitosis, bueno, también eran características que ayudaban a predecir que las lesiones, digamos, pueden ser malignas. Estas son multifocales, y con las multifocales también pasa lo mismo. Estos son nódulos de hiperplasia benigna que no son heterogéneos, y la heterogenicidad de la lesión multifocal también podría hablarnos de malignidad. Entonces, es como para que ustedes sepan que por ahí cuanto más homogénea es la lesión, menos probabilidad tiene de ser maligna. Bueno, esto también nos sirve para enriquecer el informe ecográfico. Cuando uno habla de un patrón masivo, es una gran masa que ocupa un lóbulo. Entonces podemos poner en nuestro informe que esta infiltración tiene un patrón masivo y que ocupa masas de división, o una masa de división derecha, central o izquierda. Después el patrón nodular, nódulos discretos en diferentes lóbulos, y bueno, difuso, que ya habló Elena, que involucra todo el hígado. Acá hablaríamos de un patrón masivo, fíjense la masa en el hígado, es enorme, y acá hablaríamos de un patrón nodular. Bueno, acuérdense que en los caninos eran más frecuentes los tumores metastásicos de hígado, y en los felinos es más frecuente los tumores primarios de hígado. Y dentro de los tumores primarios, el que más encontramos es el cistoadenoma biliar, felino, que es un tumor benigno, que se origina de la vía biliar. En general se da en animales añosos, no tiene un comportamiento maligno, tiene un comportamiento benigno, en tanto y en cuanto no ocupe mucho parénquima sano. Y son múltiples quistes, con un estroma que por ahí puede ser también un poco fibroso. Ahora les muestro imágenes para que se lo graben en sus cabezas. Esto sería un cistoadenoma biliar felino, estos son muchos quistes, y así se vería un cistoadenoma biliar felino. Es como un patrón masivo es más grande. Pero son imágenes que se dan, por ejemplo, este tenía 12 años, este pacientito de acá. Este es otro, en general se dan en felinos y en animales añosos. Y lo que nosotros vemos es esto, una estructura con muchos quistes dentro del hígado. Este es un colangiocarcinoma, este no es un comportamiento benigno, es un comportamiento maligno.
pero bueno, se presentaría de la misma manera, nada más que el tipo histológico es diferente. Pero el más frecuente son estos, el cistoadenoma biliar. Y en los caninos, si bien las metástasis son más frecuentes, dentro de los primarios del hígado, el más frecuente es el carcinoma hepatocelular. También se da en animales añosos y adopta diferentes aspectos ecográficos. Pero el que más vemos es el patrón masivo. Y hay una tendencia a la hiperecogenicidad de esta lesión. Les muestro ejemplos. Este era un perrito que me lo pasó la doc Silvia Traversa, que debe estar escuchando la clase, que tenía una imagen de masa en lóbulo medio derecho y lóbulo cuadrado, y también tenía una neoplasia en glándulas salivales, y era un carcinoma hepatocelular. En esta imagen más grande, un patrón masivo, por ahí más hiperecoico, sólido, así se ven. Esto es gentileza del doctor Tellado, es la pieza anatómica. Acuérdense que el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, entonces si hubiera que hacer una cirugía y sacar bastante parénquima, el hígado se regenera y a veces es mejor hacer una cirugía y extraer parénquima enfermo y no dejarlo porque después metastasizan. Bueno, esto es otra imagen de un carcinoma hepatocelular, patrón masivo. Acá lo vemos con patrón nodular. Estos también son primarios de hígado, hemangiosarcoma hepático. Los hemangiosarcomas se ven como imágenes en general, son así como de tipo cavitarios, tabicados, grandes. Este era un hemangiosarcoma diferente que terminó, le habían sacado lesiones nodulares en hígado a este perrito, lo pasó la doctora Elena y después hizo metástasis. Fíjense acá el agrandamiento hepático en el área de proyección del lóbulo lateral izquierdo. Y este era un hemangiosarcoma hepático con patrón nodular. El anterior que les mostré es un hemangiosarcoma con patrón masivo y cavitario. Es como que se parecen todas mucho, entonces es bastante difícil, poder categorizarlos y decir qué es, ¿no? Este es un mielolipoma con patrón masivo. Y esto, tengan en cuenta que el linfoma primario de hígado se puede presentar también con patrón nodular, tanto el linfoma como el histiocytoma sistémico se pueden presentar con patrón nodular y en general estas lesiones tienen linfoadenopatías. Vemos las linfoadenopatías a nivel del hilo hepático. Los dos se describen como que también presentan linfoadenopatías. Esto ya lo hablamos, que las neoplasias metastásicas son frecuentes en el hígado, se dan más en los caninos que en los felinos, que la presentación multifocal es más frecuente en las metástasis, como pasa con el tórax, por ejemplo. Es raro encontrar una única lesión, en general son muchas, y muchos focos. Y el aspecto ecográfico es variable, acuérdense de las lesiones en target, que son bastante características. Esta es una metástasis de linfoma. Estas son metástasis de adenocarcinomas pancreáticos, hemangiosarcoma esplénico. Fíjense que acá ya hay líquido libre. Esto nos habla, como vimos antes, de la malignidad de la lesión. Es un líquido celularizado. Este es también una metástasis de un carcinoma tiroideo. Esta era la imagen en tiroides, y estos son todos nódulos que tenía este bollero de Berna en el hígado. No encontraban el primario, en realidad la ecografía mostraba nódulos hepáticos, y después les costó hasta que hicieron una eco de cuello, y encontraron que el primario estaba en el cuello.
Y después los tumores cutáneos que son frecuentes en nuestros pacientes pueden metastatizar en el hígado, y fíjense acá otra vez, lesiones target en hígado, características de las metástasis. Este es mastocitoma cutáneo, este es otro mastocitoma con patrón nodular, y un adenocarcinoma mamario que también son frecuentes en nuestros pacientes. Trate de poner lo más característico como para no aburrir, porque los tumores en general se parecen mucho, todos a todos. Bueno, si quieren hablamos un poquito de los avances. En general, acá les muestro este videito, no sé si se ve o si está tapado por la barra de arriba, pero bueno, cuando hay neovascularización, en general los vasos se ven irregulares porque la adventicia no es tan dura, entonces empiezan a generar lúmenes irregulares, patrones de ramificaciones, vasos ciegos que se cortan, y lo ponemos en evidencia muchas veces con el Doppler de amplitud, que registra vasos con velocidades más bajas, que son justamente estos, los de neovascularización. Y a veces también se pueden producir desvíos intravasculares porque se comienza todo a fibrosar y bueno, los vasos porta, digamos, se comprimen, entonces hay más circulación porque entre los vasos porta y la arteria hepática regulan todo el flujo sanguíneo que llega al hígado. Entonces si los porta se empiezan a comprimir, empieza a haber más flujo en las arterias hepáticas. Bueno, esto puede provocar también que se produzcan shunts entre la arteria hepática y la vena porta. Bueno, todo esto caracteriza a la malignidad cuando uno lo evalúa con Doppler, ¿no? Esto es un trabajo de Tanaka de humanos, que quiso caracterizar la vascularización de masas hepáticas. Y bueno, este es un patrón en red red de cesto, digamos, que rodea el nódulo y vasos dentro del tumor. Y bueno, ellos vieron que esto era más frecuente en casos de carcinoma hepatocelular. Después los hemangiosarcomas vieron que tenían un patrón más en mancha, y el patrón en contorno y vasos dentro del tumor lo encontraron más frecuentemente en metástasis. Yo estuve investigando y buscando también, y esto que me preguntaban en la primera parte de la clase, si podíamos caracterizar la hiperplasia nodular, y en realidad en este trabajo que yo busqué, vi que las características son bastante variables en cuanto a la señal Doppler, ¿no? Desde ausencia de flujo hasta presencia de vascularización central con algunas ramitas. Es muy variable en la hiperplasia nodular. Los adenomas sí se ven como más vascularizados, con vascularización central y periférica. Y las neoplasias malignas, si fuese un carcinoma hepatocelular, tienen esto, ¿no? Como que son hipervascularizados y tienen flujo de baja resistencia, con velocidades bajas. Lo deberíamos insonar con Power o Doppler de amplitud, que registra ese tipo de velocidades. Los hemangios en general son, como vimos antes, esa imagen cavitada grande, tabicada, y no presenta mucho flujo cuando lo insonamos con Doppler. Y las metástasis son hipovascularizadas. Estos target no se ven muy vascularizados si nosotros le ponemos el color. Se habla de un deslizamiento vascular, o sea, como que el vaso casi que lo rodea. Y si nos fijamos acá, en la descripción de Tanaka, en las metástasis ven como un patrón de contorno, como que la vascularización la rodea. Y ellos describen también algo dentro del tumor. Pero en el otro trabajo que yo encontré, lo describen como hipovascularizadas y como que hay un desplazamiento vascular, que no se mete nada dentro del nódulo. Bueno, y otro tipo de avances en materia de ultrasonografía son los contrastes. Los contrastes se inyectan y son microburbujas de monosacáridos chiquititos como los hematíes,
que se inyectan, y cuando llegan al hígado y se insonan con el ecógrafo, ¿no? Pero cuando llegan al hígado y el hígado tiene una lesión maligna, hay unas células que forman parte del revestimiento endotelial de los vasos hepáticos, que son las células de Kupffer, que captarían ese contraste en una fase que se llama fase parénquima. Cuando el hígado está muy lesionado, esas células no están, no existen. Entonces no se comen el contraste, entonces cuando se insona no se ve. Es una lesión bien hipoecoica. Acá les muestro otro trabajo que se le inyecta el contraste de microburbujas, llega a la fase de parénquima y acá sí se ve, porque capta el contraste, porque no está tan lesionado el hígado, entonces esto sería un nódulo benigno. Acá no hay captación de contraste, es hipoecoico, y acá sí es hiperecoico. Estas microburbujas ayudan a visualizar mejor lesiones hepáticas porque se meten dentro de los vasos. Y van haciendo todas diferentes fases a medida que uno los inyecta. Bueno, y ahora nosotros, por suerte, compramos un equipo que tiene elastografía y que está en el servicio, que vamos a empezar a usarlo, por eso puse estos reportes. No hay mucho hecho en veterinaria, pero la elastografía es una técnica de ultrasonografía que lo que evalúa es la rigidez de los tejidos, y tanto en forma cualitativa como cuantitativa. Y bueno, en este caso encontré esto que yo se lo subí después, que hacen un trabajo investigando que los perros braquicéfalos, que por ahí les cuesta más respirar, insonan el hígado y ven que el parénquima hepático está como más rígido. Después léanlo, se los pongo a modo de mención porque todavía no estamos haciendo en el servicio, por lo menos yo, elastografía, pero sí vamos a empezar a utilizar el método porque lo tenemos a disposición. Y este trabajo es el mismo que este trabajo en donde combinan el contraste de microburbujas y elastografía, y esto es un nódulo en vaso, ¿no? Pero también lo probaron en hígado, y lo que dicen es que todo esto se traduce en una escala de colores, donde las manchas azules indican mayor grado de rigidez de los tejidos y las rojas menor, pasando por los tonos de verde y amarillo. Entonces lo que hace es evaluar la dureza de los tejidos, y eso nos ayudaría en caso de lesiones muy fibrosadas o de lesiones malignas que por ahí tengan mucho componente fibrótico. Bueno, es una ayuda más para caracterizar las lesiones. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Acá este era un paciente, un Weimaraner de 3 años con abdomen agudo, que se ve una lesión indefinida cerquita de la cara visceral del hígado. Había reacción peritoneal, fíjense la esteatitis, toda la grasa bien brillante, y esta lesión hipoecoica que no se definía bien. Le hicieron una tomografía y vieron que esta lesión era un absceso hepático. Esto fue el 29 de junio que le hicieron la tomo. Después la lesión focal la fueron controlando, que es esto que les digo que está bueno ir controlando, y acá ya se ve como un absceso. Ya se ve la imagen cavitada, la pared de tejido de granulación, y bueno, la linfadenopatía, la esteatitis. Y bueno, y después el paciente ya dejó de estar sintomático y la lesión se fue reduciendo y achicando y desapareciendo el área cavitaria, ¿no? Entonces esto lo puse como ejemplo de una lesión benigna que hay que controlarla en el tiempo, y que a veces es bastante difícil de caracterizar en los primeros momentos cuando aparece la lesión. Esto, para que se lo graben, son las lesiones más frecuentes en caninos: hiperplasias nodulares benignas,
hipoecoicas, hiperecoicas, ¿eh? Tienen muchos pacientes añosos y se dan en caninos. La neoplasia más frecuente en felinos, acuérdense, es el cistoadenoma biliar, una imagen, digamos, con muchos quistes agrupados en el parénquima hepático. Traté de poner como cosas representativas, digamos, una lesión focal que tardó en mostrar que era un absceso, las hiperplasias nodulares que son muy frecuentes, son lesiones benignas, el cistoadenoma biliar felino, que es la neoplasia más frecuente en los felinos, y ¿Se ve algo, se ve una parte normal de la... Déjame ver, atrás, en este? Sí, en el cistoadenoma. Puede ser, lo que pasa que lo que toma la imagen en general es toda la lesión quística. Capaz que sí que tiene partes normales, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero sí, en general hay partes sanas del hígado. Lo importante es que uno pueda ver cuán comprometido está el parénquima, esto de que hablamos antes, digamos, qué porcentaje está comprometido, porque eso va a tener que ver con la funcionalidad, ¿no? Me parece bastante grande la lesión, pero probablemente sí, yo la verdad que no me acuerdo cuánto parénquima sano le quedaba a este pacientito. Lo único que, mira, acá está, esto parece ser la vesícula biliar, así que por ahí los lóbulos derechos no los tiene tan afectados. Lo importante es que ustedes se graben el tipo de lesión. Si ven esto en un felino, bueno, pongan como acercamiento diagnóstico que puede ser un cistoadenoma biliar, con el diferencial de cistoadenocarcinoma, y bueno, pero más que nada para que ustedes se graben la imagen en la cabeza, porque como son tantas las lesiones focales, es muy difícil quedarnos con una idea clara, ¿no? Doc, consulta. Sí. Sí, en casos cuando son muchos quistes así juntos, que dan una imagen que parece una masa con quistes, como mostraste al principio, ¿uno cómo puede distinguir si es una masa con quiste o si son solamente muchos quistes que la interfase genera como si fuera una masa? Claro, en realidad, mirá, en realidad eso por ahí lo vas a poder adquirir con, no lo podemos decir 100% porque no tenemos un histopatológico en la mano, ¿no? Pero lo vas a adquirir con la experiencia. Si vos ves que el parénquima tiene muchos quistecitos por algún lado y después ves una imagen como más hiperecoica como la que yo mandé al principio, que por ahí se ve acá, cerquita de todo este conglomerado de quistes, seguramente esos van a ser quistes muy chiquititos, menores de 1 milímetro, con las paredes todas juntas. Seguramente, es muy difícil de diferenciar, pero si el resto del parénquima está con estructuras quísticas y vos ves algo hiperecoico de tipo nodular al lado de eso, seguramente eso van a ser quistes chiquititos agrupados. ¿Me explico? Sí, perfecto. No sé si te respondo, pero... Sí. Pero te vas a dar cuenta por cómo está el resto del parénquima en general. Perfecto. Y si no, lo pones a controlar, porque si ese paciente, vos al principio los quistes son muy chiquititos y no te das cuenta y pensás que es una lesión hiperecoica sólida, que no hay quistes y que no va a formar quistes, bueno, ponelo a reevaluar, que vengan 21 días, que vengan un mes. Pero podría ser un diferencial, digamos. Claro. Controlar. Claro, ponelo siempre a controlar. Las lesiones focales, chicos, se controlan porque son muy variables en el tiempo, muy variables entre sí. Y bueno, yo traté de mostrarles y ponerles las más representativas y que se graben las imágenes más representativas. Pero se le parecen mucho a veces unas a otras. Entonces lo importante es el control. Si yo tengo un canino que es grande, y yo veo en la imagen radiológica esto, por ejemplo, que desplaza caudodorsal el eje gástrico, y acá veo también que la silueta gástrica desplaza, esto es el estómago, esto es la luz del estómago, lo desplaza hacia la izquierda,
hago la ecografía y veo una imagen de masa, es un canino, y bueno, por ahí podría poner como uno de mis diferenciales un carcinoma hepatocelular, que es lo que terminó siendo, por la imagen después tomográfica. Tenía el carcinoma acá, y acá también tenía una imagen nodular más pequeña. Pero bueno, si veo una masa tan grande en el hígado, un patón masivo que puede ser más bien sólido, en general son hiperecogénicos o hipoecoicos, pero bueno, una masa, y bueno, pongan como diferencial el carcinoma hepatocelular porque es el que más se da en los caninos. Pero es bastante difícil, yo les puse lo más representativo. Y si veo esto, bueno, en caninos o en felinos, piensen en una metástasis, es una imagen en target. ¿Puede estar en una hiperplasia nodular? Sí, puede estar, pero más probablemente lo tengamos como representativo de una metástasis. Entonces, esperen que hacemos esto. Entonces, para que les quede el repaso. Las lesiones focales son variables, el absceso recién se pone de manifiesto en este control y después cambia su forma, una lesión benigna en el hígado, ¿no? Hiperplasias nodulares, lo más frecuente de lesiones benignas para que se grabe en la imagen. Cistoadenoma biliar, masa quística, ¿no? Hígado, agrupaciones de quistes pueden dar una imagen hiperecoica. Acá, por ejemplo, era lo que un poquito preguntaba uno de ustedes. Y un patrón masivo en hígado, de un canino añoso, por ahí pueden pensar en un carcinoma hepatocelular, que es el más frecuente. Metástasis, lesión en target. Bueno, yo les puse este cuadro, y acá es como que es una categorización de las lesiones de acuerdo a la ecogenicidad. Bueno, ténganlo, pero sepan que son muy parecidas las lesiones entre sí y que está bueno siempre hacer control, ¿no? De las anecoicas, y el quiste o el tumor quístico es como la más representativa, el absceso cuando se ve la imagen cavitaria central. Las hipoecoicas, nódulos de hiperplasia nodular, por ejemplo, hiperecoicas también, nódulos de hiperplasia nodular, mixtas, nódulos de hiperplasia nodular. Cuando hablamos de hiperecoicas también podemos pensar en granulomas, acuérdense que eran bien hiperecoicos, en mielolipomas, en las imágenes de gas que dan reverberaciones, que también son hiperecoicas, en las mineralizaciones también, y bueno, en las focales mixtas, la verdad que hay cantidad, pero la que muy representativa es la metástasis. Una consulta, el granuloma no tenía artefacto, ¿no? ¿Cómo? El granuloma no tenía artefactos, ¿no? No, el granuloma no tiene artefactos, pero pueden estar mineralizados. ¿Viste? Describen que pueden estar mineralizados. De todos los que yo vi, no los vi mineralizados, te soy honesta. Son esas imágenes hiperecoicas, redondeadas, en general múltiples si responden a la etiología infecciosa, y puede haber una sola si responde a algo que quiso encapsular el hígado como un cuerpo extraño, ¿no? Pero después cuando revisen la clase, fíjense y repasen las lesiones focales, digamos, en su máxima expresión, o cuando se dejan ver bien y que las podemos categorizar, que no se parecen todo a todo. Bueno, para concluir que el aspecto ecográfico de las focales es variable, y que la última palabra siempre la tiene la histopatología, que se animen a punzar, que si bien la citología muchas veces no puede diferenciar una hiperplasia nodular benigna de un carcinoma diferenciado, de un adenoma, anímense a punzar, porque si hay una neoplasia probablemente la puedan detectar. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o algo más que me quieran comentar. Una consulta, los mielolipomas son de presentación más común en gatos, ¿no? ¿En hígado?
Sí, en general no son muy frecuentes, te soy sincera, no son muy frecuentes. Eh, pero, pero sí, no me acuerdo si el que puse era de felinos o de caninos, pero en general no son demasiado frecuentes, ¿sí? Me fijo, ¿no? Creo que era de un canino, sí. Ujú. Ujú. Este pacientito, no sé si lo puse arriba por mi capa, pero creo que era un canino, no era un felino. Yo no encontré, la verdad, como que la lipoma sea demasiado frecuente. Pero sí, los ves como los mielolipomas. Ustedes, no sé si ya tuvieron la clase de vaso, pero son muy frecuentes en el vaso, en correspondencia con la vasculatura, y se ven así como muy, muy hiperecoicos, ¿eh? Y la verdad que yo los veo en las dos especies bastante y bastante más en vaso que en otros órganos. Bueno, ahí les dejo un QR y ahí tienen un montón de papers y un montón de bibliografía que yo usé para prepararles la clase. Y si no hay más preguntas, les agradezco la atención. Gracias, Ana, muy amable. Bueno, de nada. Hola. Hola. Bueno, ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, entonces los liberamos a, a disfrutar un poquito el día de sol. Se puso Y soleado, estaba feo a la mañana. sí, así que bueno, gracias a todos por su atención y